Entonces, ya en estas partes nos quedamos, ¿no? Entonces, el metabolismo de los carbohidratos va a estar regulado. ¿Por qué? Por la secreción de glucagón e insulina. Estas dos son hormonas que van a estar en el páncreas. Seguramente ustedes han escuchado ya lo que es la insulina, el glucagón, no sé si lo han escuchado, ¿no? Entonces, vean aquí este ejemplo. En respuesta de una baja glicemia, ayuno, por ejemplo, glicemia se refiere al nivel de azúcar en la sangre. Entonces, como aquí está la flechita para abajo, quiere decir que hay poca glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que la gente dice? Se me bajó el azúcar o tengo el azúcar alto. Pues el azúcar no existe como tal, se llama glucosa, ¿no? Entonces, se le conoce como baja glicemia. Entonces, cuando hay una baja glicemia, un ejemplo sería el ayuno, ¿qué va a realizar el cuerpo? Va a realizar lo que se llama glucogenólisis. Que la glucogenólisis es la degradación del glucógeno para obtener glucosa. Recordarán que teníamos este glucógeno almacenado en el hígado o en el músculo. Entonces, cuando hay ayuno, que yo no tengo alimento, que yo no tengo glucosa para obtener energía, el cuerpo va a realizar glucogenólisis. ¿Y qué es la glucogenólisis? Apréndanselo así. Glucógeno y luego apréndanse lisis. Lisis es rompimiento. Entonces, rompimiento de glucógeno. ¿Cuál glucógeno? El que yo almaceno cuando como en exceso, cuando como suficiente, cuando estoy comiendo bien. Entonces, a partir de ese glucógeno almacenado en músculo, en hígado, el cuerpo va a obtener glucosa para realizar sus funciones. ¿Y para qué quiere glucosa el cuerpo? Para producir ATP, que el ATP, recuerden, es la energía con la que el cuerpo realiza las funciones. Entonces, este proceso de glucogenólisis está regulado por la hormona glucagón y pues ciertas reacciones, ¿no? Ciertas reacciones que, como el artículo que les pasé de la glucólisis, que son 10 reacciones, pues así similar, ¿no? Entonces, también, dejen ver quién quiere entrar. Aquí se corta. Entonces, es eso, ¿no? La glucogenólisis y también está el otro proceso que se llama gluconeogénesis. Recuerden que estamos revisando cuando hay baja glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es la vía de síntesis de glucosa, o sea, vamos a fabricar glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Es decir, a partir de algo que se llama piruvato, alanina o glicerol. Es decir, el glicerol tiene que ver con las grasas y pues alanina con los aminoácidos. Entonces vamos a producir glucosa a partir de las grasas y de las proteínas que están en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se van a aprender ustedes este concepto? Gluco de glucosa, génesis de formación y neo de nueva. Es decir, la formación de nueva glucosa. Entonces, cuando una persona no come, que está a dieta, es anoréxica, bulímica, etcétera, que ya se le ve el cuerpo como que muy demacrado o algo así, puede ser por esa razón. ¿Por qué? Porque como no está consumiendo alimento, el cuerpo de dónde va a obtener energía, del glucógeno almacenado. Y si no hay glucógeno almacenado porque ya se lo acabó y no está comiendo, el cuerpo va a producir glucosa a partir de las proteínas y de las grasas. Entonces, cuando el cuerpo produce energía, primero se va con los carbohidratos. Si ya no hay carbohidratos, si ya no hay glucógeno, se va con las grasas. Es por esa razón que cuando vamos a dieta te quitan los carbohidratos. ¿Para qué? Para que el cuerpo produzca energía a partir de las grasas. Pero si tú te acabas la reserva energética para producir glucosa, se va a producir glucosa a partir de las proteínas. Entonces las proteínas pues generalmente están en los músculos. Entonces es ahí cuando vemos a una persona debilitada, vemos a una persona débil, etcétera. ¿Por qué? Porque ya está perdiendo masa muscular, porque a partir de esa masa muscular el cuerpo va a estar produciendo esta glucosa. Entonces son los dos procesos. Recuerden, cuando hay baja glucosa se va a realizar glucogenólisis, que es el rompimiento del glucógeno, y también, si ya no hay glucógeno, se va a realizar gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa a partir de algo que no es carbohidrato. ¿A partir de qué? De grasas y de proteínas.
Entonces, ¿para qué va a realizar estos procesos el cuerpo? En el caso del glucógeno, recuerden, lo va a agarrar del hígado y lo va a agarrar de tejidos cuando hay un ayuno intenso. Y la función, pues, es mantener la concentración de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque con la glucosa vamos a obtener ATP y la glucosa es el principal combustible del cerebro. Ahora viendo la glucosa, pues ya vimos que es un monosacárido, es el principal de los monosacáridos, es la principal fuente de energía en el organismo. Entonces, los carbohidratos de la dieta son digeridos y absorbidos, como ya vimos, en el intestino delgado. Entonces, nosotros, después de 1 hora a 2 horas, después de haber comido, debemos de tener esta cantidad, es un valor, en sangre, pues, de lo que debemos de tener de glucosa. Y normalmente, pues, se considera en 70 a 110 miligramos, ¿no? Sobre decilitro. Si ustedes se han hecho estudios de laboratorio o si ustedes tienen familiares que tienen problemas de insulina, pues saben que siempre le están midiendo esto. ¿Cuál es el nivel de glucosa que tiene en sangre? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí, igual, glucosa, el cerebro y las células del tejido nervioso son las únicas células de todo el cuerpo que reciben glucosa directamente del torrente sanguíneo, sin la mediación de la insulina. La glucosa es en este caso la única fuente de energía. Aquí, ¿por qué decimos eso? Todas las células requieren de la insulina para que puedan entrar este, a la célula como tal, a producirse el ATP. Entonces, esta es la célula, esta que les estoy marcando. Por aquí va a tener un receptor. Con la ayuda de la insulina se va a acoplar esta glucosa y va a entrar a la célula. Pues bien, el cerebro, las células que están en el tejido nervioso, no necesitan de la insulina para que el cerebro pueda obtener esta glucosa. Es por eso que es el principal combustible del cerebro. ¿Por qué? Porque directamente que se absorbe del intestino delgado del torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo va a empezar a viajar por toda la sangre del cuerpo. Cuando llega al cerebro, directamente las células del cerebro lo toman y están produciendo energía. Ahora, ¿qué es la glucosa basal? La glucosa basal, bueno, es la normal, ¿no? De 70 a 110. Entonces, cuando el cuerpo humano presenta más de 110, se le conoce como hiperglucemia, es decir, hiper de mucho o alto, ¿no? Entonces es pues alta glucosa, etcétera. Y eso es un síntoma de la diabetes. Por eso las personas que tienen diabetes le miden la glucosa para saber si tienen más que nada una cantidad mayor a esta, ¿no? Entonces, si tiene una cantidad mayor a esta, quiere decir que la glucosa está en la sangre y no está entrando a las células. Porque recuerden que la glucosa debe entrar a las células para que las células produzcan ATP a partir de ellas. Entonces, si a mí me están saliendo 150 de cantidad, quiere decir que yo tengo glucosa y que mi insulina está fallando, o no tengo insulina, o no estoy produciendo, y no está dejando que entre a las células. Entonces, eso se le conoce como hiperglucemia. Y cuando los niveles son inferiores, es decir, abajo de 70, ya sea 50, 60, etcétera, se le conoce como hipoglucemia. Hipo de poco y glucemia pues de glucosa. Y pues eso también se debe a ciertas enfermedades, ¿no? Ya sea consumo de dietas hipocalóricas, en enfermedades, en cáncer del páncreas, etcétera. La ingesta excesiva de carbohidratos, pues ya vimos lo que pasa, que se va a almacenar en hígado y si no, el exceso de glucosa, de carbohidrato, se va a transformar en lo que es grasas, en lo que es proteínas. También, pues hay efecto en las hormonas tiroideas. Por ahí ustedes han escuchado del hipotiroidismo, hipertiroidismo, todo eso. Entonces, cuando hay una baja glucosa en el cuerpo, es decir, una hipoglucemia, va a disminuir la absorción. Cuando hay una hiperglicemia, va a aumentar la absorción. Entonces, aquí, como les digo, una vez que la glucosa está en el torrente sanguíneo de las células, debe de entrar por medio de la insulina a estas células.
Entonces hay un cierto proceso que pues yo no se los pongo aquí tan detallado. No sé si por aquí venga. Dejen ver. Tipo así. ¿Por qué? Pues porque los voy a enredar más, ¿no? Entonces hay ciertas de que entra un fosfato, que entre el otro, etcétera, ¿no? Pero pues total que la insulina, bueno, la glucosa más que nada, que no se necesita fosforilar, así se le puede decir, para ser almacenada como glucógeno. Entonces, ya vimos que es el glucógeno, que es la incorporación de varias unidades de glucosa. Entonces, si existe un antecedente de glucosa, se va a transformar en ácidos grasos, como yo les digo. O sea, si ya se transformó los 200 gramos de glucógeno que se pueden almacenar en el hígado, el exceso se convierte en ácidos grasos, que es grasas, este exceso de glucosa se va y se deposita al tejido adiposo, glándulas mamarias, caderas, abdomen, lo que viene siendo pues, la panza, todo eso, ¿no? Entonces, por eso es importante pues llevar una buena dieta más que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos comiendo, comiendo y comiendo y no estamos realizando suficiente actividad, ese exceso de glucosa no se va a convertir en ATP, se va a almacenar como glucógeno, que pues es importante que tengamos glucógeno de reserva, como ya lo vimos, para en algún caso de ayuno, y el exceso se va a convertir en grasas. Entonces, pues es ya cuando vemos la pancita, la lonjita, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, al principio yo les comentaba de dos hormonas, la insulina y el glucagón. Estas son dos hormonas esenciales en el control homeostático del nivel de glucosa. Homeostático quiere decir al balance, al equilibrio, ¿no? Entonces, estas dos hormonas se generan en el páncreas y vamos a ver cuándo aparece cada una de estas hormonas. En el páncreas hay unas células que se llaman células beta de los islotes de Langerhans. Son unas células que están en el páncreas. Entonces, estas células beta van a percibir los niveles de glucosa circulantes después de comer. Entonces, haz de cuenta, yo ahorita desayuné, pues mis células beta de los islotes de Langerhans del páncreas van a decir, a ver, analízale la sangre. Entonces, ellos van a detectar que hay glucosa. Entonces, si ellas detectan que hay glucosa, van a liberar la hormona insulina. Y esta hormona insulina va a ir y se va a fijar a una proteína receptora de la membrana celular. Recordarán cuando hicieron 9 células que en la membrana celular, en la membrana plasmática, o sea, lo que delimita la célula, había ciertas proteínas receptoras. Entonces, digamos que esta es mi proteína, la voy a representar en forma de, como un palito, y la insulina, ya que las células beta digan, ah, ¿sabes qué? Tiene glucosa en la sangre, voy a liberar insulina. La insulina va a llegar y se va a acoplar aquí, por así decirlo, en forma de ejemplo, para que la glucosa pueda acoplarse a este receptor con insulina y que se facilite la entrada de la glucosa a los tejidos, es decir, a las células, ¿no? Recuerden que un tejido pues es un conjunto de células y de esta forma va a disminuir la glucosa en sangre. Entonces, ese es el problema que tienen los diabéticos, que los diabéticos no producen insulina o su insulina es insuficiente, ineficaz. Entonces, como no se une aquí la insulina a este receptor, la glucosa nunca puede entrar a la célula, entonces siempre van a tener exceso de glucosa en sangre. Entonces, ¿por qué se inyectan insulina? Se inyectan insulina para que la insulina pueda llegar, pueda acoplarse a este receptor y la glucosa pueda unirse y pueda entrar y de esta forma bajar el nivel de glucosa en sangre. Entonces aquí ustedes lo que deben de saber pues es este parrafito, ¿no? Este parrafito es súper importante para ustedes. ¿De qué? De que cuando comemos las células beta de los islotes de Langerhans van a detectar si hay glucosa y van a liberar insulina y que esta insulina se va a acoplar a un receptor para que la glucosa pueda entrar a la célula. Es esa, la acción de la insulina, esta no la vamos a ver para no enredarlos, mecanismo de acción de la insulina, tampoco, pero ahora hay otra contraparte, el glucagón. Cuando el organismo entra en una fase de ayuno, es decir, que no hemos desayunado, no hemos comido, etc.,
el descenso de glucosa, va a haber, siempre va a haber glucosa pues en la sangre, ¿no? Pero cuando no comemos, pues evidentemente va a haber menos glucosa. Entonces aquí las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas, porque hay células beta y células alfa, ustedes aprenden en esas diferencias qué va a ser cada una. Pues aquí las células alfa van a secretar lo que es el glucagón. Entonces el glucagón, recuerden que es otra hormona del páncreas. ¿Y qué va a hacer el glucagón? El glucagón va a activar la glucogenólisis en el hígado y el aumento de la adrenalina lo activará en el músculo para asegurar la demanda de glucosa. ¿Qué quiere decir este parrafito? Que cuando yo estoy sin comer por un tiempo prolongado, las células alfa ahora van a detectar que hay poca glucosa en mi sangre. Entonces van a secretar lo que es la hormona glucagón. El glucagón va a activar la vía de la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Lisis, rompimiento del glucógeno. Cuando yo comí ayer, cuando yo comí antier, que yo almacené mi glucógeno como reserva, es para eso, para cuando hay un ayuno, este glucógeno se pueda utilizar. Entonces el glucagón va a activar esta vía para que se rompa el glucógeno y vuelva a obtener glucosa. Y también recuerden que el glucógeno se almacena en el hígado y se almacena en los músculos. Entonces por eso dice aquí, y un aumento de la adrenalina. ¿Para qué? Porque ya con este neurotransmisor, se va también a activar que el glucógeno que está en el músculo se pueda generar glucosa a partir de él. Entonces, a través de esto, nosotros vamos a tener glucosa nuevamente en la sangre para mantener un nivel. ¿Cuál nivel? 70-110, que lo mirábamos al principio de estas diapositivas. Entonces, ¿para qué yo quiero glucosa? Porque vimos que el cerebro funciona principalmente con glucosa. Entonces, cuando no hay glucosa, cuando ya casi no hay reservas de glucógeno, es cuando se produce, vimos que se producía glucosa a partir de otros compuestos. ¿De qué compuestos? De grasas y luego de proteínas. Entonces, cuando ya pasó mucho tiempo que yo no he comido, que a mí me duele la cabeza, es una de las razones. ¿Por qué? Porque yo no tengo glucosa, ya mi cerebro no está recibiendo suficiente glucosa, entonces yo no tengo energía en mi cerebro y el cuerpo está produciendo glucosa a partir de grasas. Entonces ya entra otro término que lo vamos a ver más adelante y esa grasa que se produce a partir de esa glucosa que se produce a partir de las grasas es lo que hace que a mí me duela la cabeza. Entonces, ya vimos aquí. No sé si ahí más o menos cómo están con esos dos conceptos. Lo de las células alfa y lo de las células beta, porque de eso viene todo el examen. Ahorita vamos a ver más procesos. Entonces, si tienen dudas, pregunten porque la otra semana es el examen y va a ser bien difícil, no es broma. Para que se pongan las pilas y ya para la otra estén preguntando mucho. Entonces, diabetes, ya vimos, ¿no? Cuando hay una insulina insuficiente o defectuosa, y pues que la glucosa va a permanecer elevada en la sangre y que por eso las personas inyectan insulina. ¿Para qué? Para que esta insulina vaya, se acople a lo que era el receptor y deje entrar las bolitas de glucosa a lo que es la célula. Entonces, la ausencia de insulina va a favorecer la glucogenólisis. Es decir, si no hay insulina, recuerden, va a haber glucogenólisis, rompimiento del glucógeno para formar glucosa. Y si no es suficiente, se lleva a cabo la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Génesis, formación de nueva glucosa, o sea, a partir de las grasas. Aquí dice, obtención de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos, como grasas, proteínas, minerales, aminoácidos, etc. Dando al organismo, dado que el organismo intenta compensar la falta de glucosa intracelular. Y pues aquí ya vemos, les puse algunos ejemplos de cuando hay una hiperglicemia, es decir, cuando hay mucha glucosa en sangre. Ciertas enfermedades o
o situaciones que se pueden presentar cuando hay un ingesta excesivo de carbohidratos, esta administración de sustancias, reacciones del sistema nervioso central, etcétera. Eso nada más con información general, ¿no? Cuando hay hipoglucemia, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay hipotiroidismo, cuando hay una enfermedad de Addison, hipotiroidismo, se puede presentar enfermedad hepática, hepatitis, cirrosis, etcétera, ¿no? También pues hay hepatitis en el hígado, cuando hay, bueno, cuando el hígado tiene hepatitis o cirrosis hepática, pues también ahí va a estar afectado. Entonces ahí se va a disminuir la capacidad de elaboración y almacenamiento de glucógeno. Recuerden que pues ahí en el hígado se almacena este glucógeno. Entonces si yo presento una enfermedad como hepatitis, cirrosis hepática, etcétera, pues evidentemente se va a afectar este almacenamiento de glucógeno como tal. Entonces, pues yo no voy a estar almacenando el glucógeno adecuado o la cantidad que necesito, etcétera, ¿no? Y ahora, pues la utilización de la glucosa. En los artículos que yo les mandé, que es glucólisis, que es ciclo de Krebs, todo eso, ya se explican estos procesos. Entonces, ¿para qué requiere la glucosa entrar a la célula? Requiere porque dentro de ella se van a realizar estos procesos para producir el ATP. Entonces, para que se aproveche la glucosa, debe pasar al interior de la célula, gracias a la insulina, para la obtención de su energía, es decir, el ATP y su degradación a dióxido de carbono y agua. Entonces, la utilización de la glucosa se lleva a cabo en el citoplasma y en las mitocondrias. ¿Qué es el citoplasma? La parte líquida que estaba aquí en las células, y las mitocondrias son estos organelos que producen la energía como tal. Entonces, recuerden que entra a la célula gracias a la insulina, y en el citoplasma se va a realizar lo que es la glucólisis. Entonces se realiza un proceso enzimático glucótico. ¿Por qué? Porque en el artículo ustedes ya vieron, o si no han visto van a ver, que hay 10 reacciones. Entonces aparecen muchas enzimas que van a cortar ciertas cadenas, como acá vimos la amilasa, la sacarasa, la lactasa, son enzimas que están cortando. Entonces a este proceso que se da en el citoplasma se le conoce como Embden-Meyerhof o ciclo de la glucólisis, que consiste en degradar una glucosa, es decir, un monosacárido, hasta ácido láctico o pirúvico mediante ciertas reacciones, las cuales en presencia de acetilcoenzima A van a formar el oxalacetato, que es como entra el ciclo de Krebs. Ya sé que se escucha complicado aquí, y pues para eso es el artículo que ustedes tienen, para que ustedes lo lean. Porque nosotros ya vimos cómo desde que estamos comiendo ingresamos un polisacárido, cómo se fue cortando este polisacárido hasta llegar a monosacárido, cómo se absorbe por medio de los transportadores, es GLUT5, es GLUT1, es GLUT2, cómo llega al torrente sanguíneo, cómo se va a funcionar esta glucosa, sea almacenamiento, fuente de energía, o que se convierte en grasa. También ya revisamos qué pasa cuando hay glucosa alta, cuando hay glucosa baja. Ya revisamos lo de las hormonas. Entonces, el artículo que yo les pasé es para eso, para que ustedes puedan ver qué más sigue. Es decir, una vez que la glucosa entra a la célula. Entonces, una vez que la glucosa entra a la célula, en el citoplasma va a ocurrir la glucólisis. Entonces, por ahí ya tienen el artículo. Después de la glucólisis, sigue lo que es el ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial, es decir, en la mitocondria. Entonces, glucólisis en el citoplasma, ciclo de Krebs en la mitocondria. Entonces, a partir de estos procesos, recuerden que la finalidad es producir moléculas de ATP. ¿Esto para qué? Para que el cuerpo tenga energía y realice sus funciones. Después del ciclo de Krebs aparece algo que se llama el ciclo de los citocromos o cadena respiratoria, que de eso no tiene el artículo, pero de eso van a investigar en internet, a manera general, donde aquí va a concluir este ciclo. ¿Qué ciclo? Glucólisis, ciclo de Krebs y lo que es cadena respiratoria.
donde se van a producir de 36 a 38 ATP por cada molécula de glucosa. Es decir, si mi glucosa sigue todos estos procesos, glucólisis, ciclo de Krebs, ciclo de los citocromos o cadena respiratoria, yo voy a obtener pues esa cantidad de moléculas de ATP. Entonces ahí en los artículos van a encontrar ustedes más definida esta información. Igual lo leen, échenle ganas porque son temas importantes. ¿Por qué? Pues en el caso de ustedes, que son enfermeros, pues sirven para ciertos diagnósticos, ¿no? O en el caso pues de la diabetes, que es algo muy común, para que ustedes tengan la noción o qué hormonas están involucradas en esto o por qué será esto, etcétera. Está aquí pues otra imagen, glucosa e insulina. Aquí se unen y está entrando a la célula. Y pues vamos a entrar ya a esta parte final, ya no nos queda mucho del ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio, vimos nosotros que en el músculo se almacenaba lo que era también glucógeno. Entonces cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, también a partir de ahí vamos a estar obteniendo lo que es glucosa para producir energía. Entonces por aquí dice que dentro de los factores que modifican la entrada de glucosa en la fibra muscular, los más importantes sería la actividad contráctil, la insulina y las catecolaminas, que aquí se incluye lo que es la adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿no? O sea, neurotransmisores. Entonces, el metabolismo de la fibra muscular, es decir, el metabolismo de las células del músculo, es único. ¿Por qué? Ya que puede modificarlo en una extensión mucho mayor que cualquier otro tejido. Es decir, que pues como estas células están en movimiento, son parte del músculo, etcétera, van a tener un metabolismo oxidativo más de 50 veces y su captura de glucosa en 35 veces. Es decir, las células de los tejidos musculares van a obtener más glucosa y van a producir más ATP de forma rápida, es decir, más de 50 veces que una normal. ¿Por qué? Pues porque está en los músculos y requerimos energía para estar moviéndonos, ¿no? Cada vez que nosotros movemos algo, cada vez que nosotros respiramos, etcétera, se está consumiendo ATP. Entonces, por esa razón, las células musculares tienen esa capacidad de obtener más glucosa y de generar ATP de forma más rápida. Aquí, pues cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos en la fase inicial del ejercicio, los primeros 10, 15 minutos, el glucógeno muscular es la principal fuente de energía, o sea, lo que nosotros guardamos. Posteriormente, la utilización de glucógeno desciende. ¿Por qué va a descender? Porque se va a acabar el que está almacenado en el músculo. Y cuando el ejercicio es muy prolongado, es decir, cuando ya nosotros le metemos 40 minutos, una hora, etcétera, los niveles de oxígeno pues van a disminuir y eso contribuye a la fatiga, junto a la formación de otros productos de desecho como lo que es el amonio, que es el NH4, desplazándose el metabolismo hacia las grasas como reserva energética cuando el ejercicio alcanza varias horas. Es decir, si nosotros estamos haciendo ejercicio, nos estamos acabando el glucógeno. Entonces, ¿qué es el glucógeno? Glucosa almacenada. Entonces, ¿para qué me sirve? Para producir ATP. Entonces, cuando yo ya supero cierto tiempo, voy a producir energía a partir de las grasas. Las grasas, recuerden que son reserva energética. Entonces ahí es pues cuando yo a la vez estoy disminuyendo peso, cuando yo ya alcanzo cierto tiempo en el ejercicio, cuando yo ya me acabé mi reserva de glucógeno y yo ahora estoy produciendo energía a través de las grasas. Sin embargo, dice que además de estos sustratos, la glucosa en sangre constituye un importante combustible para las células musculares en contracción. Es decir, cuando estamos haciendo ejercicio, se acaba el glucógeno y entran dos fases a la vez. Pues a la vez que yo estoy produciendo glucosa a partir de las grasas, también puedo obtener glucosa que haya en la sangre. ¿Para qué? Para obtener glucosa. Entonces no es como que va a ocurrir un proceso y luego el otro, o no. Todos están ocurriendo a la vez. Pero pues la principal fuente de energía cuando hacemos ejercicio es el glucógeno que tenemos almacenado. Y ya vamos a terminar. Ojo con esa tablita porque aquí está toda la información concentrada.
Entonces, después de comer, cuando nos alimentamos, ¿qué pasa? Va a haber aminoácidos altos, va a haber glucosa alta y va a haber ácidos grasos altos. Aminoácidos no lo hemos visto, pero tiene que ver con las proteínas. Ácidos grasos no lo hemos visto, pero tiene que ver con las grasas. Y la glucosa, pues es lo que acabamos de ver y tiene que ver con los carbohidratos. Entonces, ¿por qué van a estar altos? Porque acabamos de comer. Entonces, si acabamos de comer, se supone que estos están en los alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar con las hormonas? La insulina va a estar alta y el glucagón va a estar bajo. ¿Por qué va a estar alta la insulina? Porque si hablamos de una persona normal que no tenga problemas de diabetes, recuerden que las células beta de los islotes de Langerhans van a decir, ¿sabes qué? Hay glucosa en sangre. Libera la insulina para que la insulina ayude a que esta glucosa ingrese a la célula. Entonces, por esa razón, la insulina está alta y el glucagón está bajo. ¿Por qué? Porque el glucagón solamente se activa cuando hay ayuno. Y este ejemplo es de comer, es decir, después de comer. Entonces, ¿qué pasa? Captación de glucosa va a estar alta. ¿Qué se refiere a esto? Que hay glucosa en sangre. La glucólisis va a estar alta. Aquí vemos la flechita, ¿no? Si no la ven, ahí la van a ver cuando les pase las diapos. ¿Por qué está alta la glucólisis? Porque lisis es rompimiento, glucosa. Entonces, hay glucosa, está entrando a la célula y se está produciendo lo que es la glucólisis. ¿Qué va a estar bajo? Aquí aparece que está bajo lo que es la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Génesis, formación, nueva, glucosa. Es la formación de nueva glucosa a partir de algo que no es carbohidratos. Recuerden que ya venían unos diapos atrás. Entonces va a estar baja. ¿Por qué? Porque yo tengo glucosa en sangre. Entonces yo no necesito glucosa a partir de algo que no sea carbohidrato. Entonces por esa razón está baja. ¿Qué va a estar alta? Va a estar alta la glucogenogénesis. ¿Qué es esto? Génesis, formación, glucógeno del glucógeno. Entonces recuerden que cuando hay demasiada glucosa, se va a almacenar en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno. Por esa razón está alta. ¿Por qué? Porque estamos comiendo, hay suficiente glucosa. ¿Qué va a estar bajo? Va a estar bajo la glucogenólisis. ¿Qué es esto? Lisis, rompimiento del glucógeno. ¿Por qué va a estar bajo? Porque yo estoy comiendo, tengo glucosa. No necesito que se rompa el glucógeno para formar glucosa. Y estos dos conceptos, pues no los vamos a tocar esta vez, pero porque tiene que ver con lipólisis, lipogénesis, tiene que ver con las grasas, ¿no? Y estos de acá abajo con las proteínas. Pero es similar. Lipogénesis, génesis, formación de qué? De lípidos, es decir, formación de grasa. Está alto, ¿por qué? Porque hay ácidos grasos. Lipólisis, lisis, rompimiento de qué? De lípidos. Está bajo porque hay ácidos grasos en sangre. Proteogénesis tiene que ver con las proteínas. Génesis, formación, está alto porque acabamos de comer. Proteólisis, rompimiento de proteínas, está bajo porque acabamos de comer. Entonces, este es un ejemplo para después de comer. Ahora, un ejemplo para el ayuno. Cuando hay un ayuno prolongado de 10 a 14 horas, pues la glucosa va a estar baja. ¿Por qué? Porque no tenemos alimento como tal. Los ácidos grasos van a estar bajos también. Las proteínas también, los aminoácidos. Entonces la insulina va a estar baja. ¿Por qué? Pues porque no hay glucosa en sangre que necesite ingresar a las células como tal. Entonces va a estar alta, va a estar baja, perdón, y aquí no aparece, pero ¿qué va a estar alta? Va a estar alta lo que es el glucagón, porque recuerden que el glucagón detecta cuando no hay glucosa en sangre. Entonces, a través del glucagón, bueno, esto que están aquí son otras hormonas, ¿no? Que tienen que ver con el hambre, etcétera, etcétera. Nos interesa insulina y glucagón. Entonces, el glucagón va a detectar que no hay glucosa en sangre y, bueno, las células alfa de los islotes de Langerhans son las que dicen, ¿sabes qué? No hay glucosa en sangre y ellas secretan el glucagón. El glucagón, ¿qué va a hacer? Va a activar las vías para que surja la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la formación de nueva glucosa a partir de algo que no es carbohidrato.
Entonces, ustedes aprenden así: génesis, formación, neo, nueva. Ya con esta palabrita que diga neo, quiere decir que no, que va a formar glucosa a partir de algo que no es carbohidrato. ¿Cómo qué? Como las grasas, como las proteínas. También la glucogenólisis va a estar alta. ¿Qué es la glucogenólisis? Lisis, rompimiento del glucógeno que yo tengo almacenado. ¿Dónde lo tengo almacenado? En músculos, en hígado. Y pues por ende, como hay ayuno, pues no va a haber captación de glucosa, va a estar baja. Y pues esto ya tiene que ver con los lípidos, ¿no? De que también se van a estar rompiendo lípidos, también se van a estar rompiendo proteínas. ¿Para qué se van a romper lípidos y proteínas? Para producir la glucosa que va a estar en este proceso, ya que el cuerpo no tiene. Entonces, este ya es un ejemplo, un diagrama de lo que es la glucogenogénesis, que es lo que les digo. O sea, no les quiero meter diagramas así porque sé que se van a confundir más. Y pues, ya si fuera presencial, otra cosa fuera, no se la acabaran, plebes. Entonces, hasta ahí, no sé si tengan alguna duda o algo. Entonces, yo les comento que pues hasta ahí va a venir el examen, ¿no? Hasta este tema. Va a venir célula, agua, va a venir estas diapositivas y van a venir los dos artículos que les pasé. Entonces tienen ahí bastante para que se entretengan el fin. El examen lo van a tener del otro miércoles o jueves en adelante, pues va a estar abierto hasta el sábado o domingo, ¿no? Entonces van a tener como unos 4 días para que puedan contestar el examen. Y pues esos serían los temas. Si tienen alguna duda, pregunten. A lo mejor ahorita no le han agarrado bien el rollo o algo así porque es la primera vez que lo ven. Pero pues si ya están en sus casas, cuando estén estudiando algo, me pueden preguntar, me mandan la foto de algo, que no les haya quedado claro, y ya por ahí yo les comento, ¿no? Entonces pues sería todo. Si tienen dudas, pues los escucho, ya para finalizar.